Qué bueno es saludarles en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno saludarte a ti que nos estás viendo por las diferentes plataformas y decirte bienvenido a esta serie especial. Una serie que va a llevarte a un conocimiento y a una experiencia personal con ese maravilloso Jesús, Jesús de Nazaret. Los que están aquí presentes, gracias por estar con nosotros. Esta será una semana muy especial, una jornada linda que espero en el Señor guarde profundo significado en nuestra vida a partir de ahora. Estábamos en camino para acá con mi esposa, ya la conocerán, es una hermosa chilena que está por allí tomando unas fotos. Ella está interactuando con Home Media Puerto Rico en la plataforma, así que le mandamos saludos a los que se están conectando a las plataformas también. Déjenos su pedido de oración, Daniela les estará respondiendo y orando por cada uno de ustedes. Y veníamos comentando en el camino, mientras viajábamos para acá, lo maravilloso que es Dios y la tecnología que nos permite que estos mensajes puedan llegar a tantas personas al mismo tiempo. Solo pensar en que hay más de 4 millones de boricuas en el continente estadounidense, en el territorio americano. Es increíble que este mensaje también lo van a disfrutar ellos. Así que si usted tiene familiares allá en Estados Unidos, cualquiera de los estados, escríbales, dile, conéctate a partir de mañana 7:30 de la noche a través de Hope Media Puerto Rico. Y quiero empezar este mensaje de hoy diciéndote que cuando hablamos de victoria es porque estamos hablando de que hubo batallas. No hay victoria si no hubo una batalla antes. Y no hay batallas que no terminen en victorias por un lado y en fracasos o derrotas por el otro lado. No hay términos medios en una guerra, en una batalla. Siempre hay un ganador y hay un perdedor, siempre. Esto me hace acordar una historia que leí tiempo atrás en uno de mis viajes ahí en el aeropuerto. Uno suele llevar libros. Estaba yendo para una reunión en Sao Paulo, en Brasil. Y en el aeropuerto me encontré con un material que estaba leyendo profusamente porque a mí me gustan mucho las historias. Es la historia de Ana Kolosov, una mujer rusa que despidió a su esposo aquel día cuando él fue llamado al ejército rojo de la antigua Unión Soviética. Era una joven pareja recién casada, todavía con el amor vibrante, con la luna de miel vigente, pero la guerra no respeta momentos de amor, ni momentos de gozo, ni de noches especiales. Simplemente la guerra es un poderoso y horrible gigante que aplasta a cualquier persona. Y entonces, durante ese terrible episodio, estamos hablando durante la Segunda Guerra Mundial, Ana tuvo que despedir a su esposo, a su joven esposo, quien ya estaba siendo reclutado para el Ejército Rojo. Ella le dijo, te prometo esperarte. No importa el tiempo que pase. Pero Stalin, el gran dictador de la Unión Soviética, desterró a Ana y a su familia. Así que los separó a ella y a su esposo. Durante años, Boris la buscó. Eran otros tiempos, no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de estas plataformas. Cartas iban, cartas venían. Recuerden Europa del Este quedó destrozada después de la Segunda Guerra Mundial, carreteras rotas, ferrocarriles desconectados. Y Boris y Ana por un lado y por el otro buscándose constantemente. Rusia es un enorme país, continente, y por lo tanto se hacía difícil. Finalmente pasaron 60 años. Y esta es una historia reciente si ustedes suman los años. Ana regresó a su pueblo natal al pasar los años, donde Boris, se supone por última vez, lo había abrazado y lo había despedido. 60 años, ellos ya habían tomado decisiones en su vida, ambos se habían casado por su lado. Ana pensando que Boris se habría muerto en la guerra, era obvio, millones de muertos después de la Segunda Guerra Mundial. Y Boris, por su lado, pensando que con el destierro de Ana y su familia de su país, lo más probable es que haya terminado en un campo de concentración. Pero aquel día, cuando llegó Ana al pueblo, a lo lejos divisó un hombre lleno de canas, que caminaba lento y nostálgico mirando
las calles por donde ellos habían caminado 60 años atrás. Al distinguir su forma de caminar, y las mujeres son muy detallistas en eso con nosotros, ella dijo, él es Boris, y salió corriendo detrás de él con la fuerza que tenía ya esta anciana mujer, y le gritó en ruso, en su idioma, Boris, amado. Y Boris se volteó, y era efectivamente él. El reencuentro fue extraordinario. Ambos se abrazaron y casi ninguna palabra salió de sus bocas por efecto de las lágrimas y los sollozos. Luego que ese momento pasó emotivo, fueron a un café, se sentaron, conversaron. Ambos contaron las peripecias que habían pasado en esa guerra terrible y horrorosa. Ambos se contaron también que se habían casado, porque ambos pensaron el destino fatal que había tenido el otro. Y ambos también se contaron que eran viudos ahora. Así es que a los pocos días se estaban volviendo a casar nuevamente. Esta historia a mí me conectó mucho el corazón, porque yo digo, ese es el amor que todo lo espera, que todo lo soporta. Tú dirás, pastor, bueno, se casaron de nuevo, sí, pero ese primer amor siempre se conservó en el corazón. Y a hoy, a 60 más años de distancia de la Segunda Guerra Mundial, es difícil juzgar esas vidas en ese infierno que tuvieron que vivir. Así es que amor es una palabra maravillosa, y estas historias nos levantan el vello del cuerpo, porque nos estremecen, porque siempre el amor va a estremecer, siempre el amor te va a cautivar, te va a conmover. Si tú colocas la palabra amor en Google, te van a aparecer 4,000 millones de sitios que hablan del amor. Y si lo colocas en inglés, love, te van a aparecer más o menos 18,000 millones de sites hablando del amor. Hay canciones que hablan del amor, porque el ser humano busca del amor, canta sobre el amor, le gusta ver películas de amor, le conmueven las historias de amor. Estaba leyendo estos días nuevamente una historia, pero un poquito más detallada, de Hachiko, aquel perrito Akita que esperó a su dueño de nombre Bueno en japonés. Lo esperó por 10 años hasta que murió allí en la misma estación de tren donde el profesor Bueno partía de allí hacia la universidad donde él era profesor. Hachiko, el perrito que inspiró una película muy conocida, ¿verdad? Interpretada por Richard Gere, me parece. Y yo recuerdo esto y me conecto con Milo, con mi perro. Yo tengo un perro, un German Shepherd, un pastor alemán. Y él escucha el motor de mi vehículo, de mi carro, a bastante distancia. Y mi esposa sabe que ya estoy llegando. El amor trasciende hasta las criaturas, llega hasta los animalitos, llega hasta los seres más, parece, insignificantes. Y te voy a decir por qué, querido. Y acá quiero decirle con todo respeto y cariño a aquellos que dicen, yo no creo nada en lo que usted va a hablar de la Biblia y de Dios. Yo soy ateo. No hay ateos en este mundo, hay idólatras. ¿Cómo es eso, pastor? Porque tú adoras algo. Ateo no eres. Tú adoras algo. Si no crees en el Dios de la Biblia, en Jesús de Nazaret, algo adoras. Tu filosofía, tu religión filosófica, tu forma de vida, tu dinero, tus placeres, el sexo, lo que sea. Algo adoras. Así que no hay ateos, hay idólatras. Hay gente que pone en prioridades algo sobre otra y punto. Pero volviendo a la palabra amor, me gusta mucho la definición que hace Dios o hace Juan, el apóstol amado, sobre Dios. En 1 de Juan 4, versículo 8. Si quieres abrir tu Biblia o abrirla allí en tu celular, encontramos esa declaración tan maravillosa y que yo no dejo de asombrarme, porque tú dirás, un texto tan pequeño puede abordar tantas cosas, pastor. Pues sí, definitivamente. Hace poco estuve en la Universidad de Montemorelos, a quienes les mando un cariñoso saludo, también deben de estar algunos conectados de México. Y estuvimos predicándole a más de 3,000 jóvenes cada noche. Y les decía lo siguiente, yo solamente de 1 de Juan capítulo 4 podría hacer 30 temas y no acabaría, porque el amor de Dios es inmenso.
El amor de Dios es inmenso, es como el océano y mucho más. Lee conmigo 1 de Juan 4:8. Voy a leerlo en mi versión NBI, Nueva Versión Internacional. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Esto es tremendo, porque es la definición más extraordinaria que hay del amor de Dios, del amor, que es Dios, pero también es la demostración más extraordinaria de su ser. Cómo Dios se demostró a sí mismo ante la humanidad fue a través de la persona de su Hijo Jesucristo. El amor no es un concepto filosófico, metafísico, místico, lógico, matemático, algebraico. El amor es una persona. Cuando tú estabas con Jesús, estabas con el amor hecho carne. Cuando te sentabas a comer con Él, como tantas veces Él comió, estabas viendo al amor comer. Cuando Jesús se metía al agua a bañarse, como lo debió haber hecho muchas veces, Él era el amor bañándose y jugando con los niños. Él era el amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Esa es la diferencia. El problema está que cuando los seres humanos tratamos de dimensionar el amor de Dios, lo hacemos basado en nuestras propias experiencias. Es decir, juzgamos, definimos a Dios a partir de nuestros propios espejuelos, de nuestros propios lentes. Entonces, los que han sido criados por padres que los maltrataron, tuvieron un papá ausente, un papá borracho, una mamá indiferente, o no fuiste criado por padre o madre, o fuiste abandonado, tuviste una experiencia parental muy triste. Cuando conoces a Dios, esa impresión que marcó tu vida va a afectar en tu manera de visualizar a Dios en tu corazón. Es inevitable eso. Alguien me dice, pero pastor, si voy a la Biblia, yo voy a encontrar allí a Dios. Todos mis preconceptos se van a desaparecer. Ah, querido, me encantaría que así fuera. Pero todo ser humano mira las cosas siempre con un sesgo, con un prejuicio, con un preconcepto, siempre. Por eso cuando un investigador hace una investigación sobre ciertos temas o analiza cierto tema, no lo hace completamente desde el valle de la neutralidad. Hay algo que siempre lo va a inclinar o hacia la derecha o hacia la izquierda. Siempre. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque estamos en esta vida, en este mundo imperfecto. Porque mientras estés en este mundo imperfecto, no quieras encontrar cosas perfectas. Le estoy hablando a alguien que está con cáncer, alguien que perdió a su hija en el COVID, a su esposo, alguien que todavía se pregunta cómo, si Dios es amor, el amor que usted dice que es Él, permitió que me robaran y me dejaran en el vacío, quebraran mi negocio, me defraudaran, mi marido me engañó. ¿Cómo Dios es amor si permite eso? Y voy a decirte algo que quiero que te grabes mucho en esta mañana y en tu corazón. No pretendas encontrar la perfección en un mundo imperfecto. Mientras estás en este mundo, Dios no te garantizó que las cosas te van a salir perfectas. Mientras estás en este mundo, que es un valle de dolor y lágrimas, Dios no te garantizó que ibas a encontrar la explicación a todas tus circunstancias. Pero sí te garantizó que Él va a estar contigo en todas tus circunstancias. Esa es la diferencia del cristianismo con otras religiones. Me pasó a mí. Yo me enfermé tiempo atrás. ¿Por qué a mí? Preguntaba. Y tuve que escuchar a otro pastor amigo que me fue a visitar y me dijo, ¿y por qué no a usted, pastor? ¿Por qué no a usted? ¿Y no será que está viviendo esta experiencia para que en unos años más, como ahora, casi 10 años de esa experiencia, pueda decirle a las multitudes que aún yo, que predico de Dios, tuve que llorar y sufrir por una enfermedad? Dios es amor y ha prometido estar a pesar de las inclemencias del tiempo a tu lado. Ahora, déjame volver al punto de las percepciones de Dios, porque yo siento de que el cristiano hoy y los cristianos
No importa la religión que tú seas, la denominación a la que tú vayas. Este seminario, esta jornada de temas va a ser para todos. Todos son bienvenidos, hermanos católicos, hermanos evangélicos, hermanos testigos de Jehová, hermanos carismáticos, hermanos presbiterianos. Todos son bienvenidos, porque lo que vas a ver aquí en esta plataforma va a ser solo una Biblia y nada más. Y quiero decirte algo, todo el mundo cristiano, los más de 2.000 millones que decimos ser cristianos, tenemos un problema. El problema es el siguiente: tenemos percepciones de Dios diferentes y distintas. Diferentes y distintas. ¿Cuáles son esas percepciones? Voy a mencionar algunas. Usted ya escuchó la percepción o el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Es un estudio, es un síndrome que lo han estudiado científicos, psiquiatras, psicólogos de diferentes partes del mundo. Y es que cuando una persona es secuestrada, termina enamorándose o teniendo un afecto por su captor. Ese es el síndrome de Estocolmo. Dicho en palabras muy simples, yo no soy psiquiatra, pero dicho en palabras simples, el secuestrado, la persona que fue rehén, termina teniendo una conexión afectiva con su captor. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puedes amar a alguien que te maltrató? Pues déjame decirte que hay muchos cristianos que ven a Dios de la misma forma. Ven a un Dios que según ellos, a pesar de todo, hay que respetarlo y si se puede amarlo. ¿Pero cómo? Cuando era pequeño escuchaba a mi abuelo que me decía, yo de niño, mis papás me decían, si no me comía toda la sopa, ese día había tormenta porque Dios iba a castigar mi desobediencia. Y cuando yo no terminaba mi sopa, iba corriendo a la ventana para ver si las nubes se estaban golpeando una tras otra. Y si había tormenta, yo ya estaba frito porque Dios se había molestado. Pórtate bien o Dios se va a molestar. Pórtate bien o Dios te va a castigar. Y yo no sé si usted se acuerda, pero esa era la concepción de un cristianismo que nos dejaron los conquistadores, que nos dejó el medioevo. Cuando yo entro a una iglesia, hay iglesias que tienen un silencio sepulcral, una cúpula hermosa, artísticamente bella, no tengo por qué negarlo, pero me genera más temor que amor. Me genera más silencio no reverente, sino silencio temido, silencio mórbido, que un amor espontáneo como de un niño que quiere ir ante su papá y abrazarle el cuello. Y ese es el problema cuando hemos tratado de salir de ciertas formas de cristianismo en el pasado y cuando conocemos la palabra de Dios todavía nos quedan esas concepciones de un Dios que pareciera que hay que amarlo como si fuese nuestro captor, síndrome de Estocolmo espiritual. Yo no creo en ese Dios. Por eso bendito sea Jesús, porque Él vino a mostrarnos quién era Dios. Cuando Jesús vino, ese muchacho, ese joven judío de 30 a 33 años que fue su ministerio, caminó por los valles, por Galilea, estuvo por las cordilleras de ese sector del mundo, habló con la gente, convivió con las personas. Él estaba mostrando quién era Dios. Cuando abrazó a los niños, cuando puso a un niño en medio, dándole un lugar importante, en una época donde los niños y las mujeres solo contaban como un número más. Cuando Dios dignificó a esa mujer adúltera que estaba a punto de morir por lapidación, de acuerdo a la ley de ese entonces, y cuando Él detuvo esa muerte terrible, trágica, inhumana, diciéndole a la gente, el que tenga pecado, primer pecado, pues tire la primera piedra. Cuando el Señor intervino en ese leproso, un hombre que tenía un diagnóstico terrible, triste, pero que por ese diagnóstico que tenía que pagar la pena social de creer el mundo de que él había hecho algo, sus padres, para que viva así. Qué terrible es que por una enfermedad por la que tú te contagiaste, por cualquier razón, inclusive inocentemente, tenías que cargar con una culpa religiosa. Y no hay nada más terrible, querido, que vivir bajo una culpa religiosa. Y Jesús tocó a ese leproso y le dijo, yo quiero que tú seas limpio, sé limpio. Ese es Jesús, ese es Yeshua. Y cuando la gente empieza a plantear o a replantear el cristianismo y se van alejando poco a poco de ese Jesús que está en mi Biblia,
Yo veo que hemos deformado el cristianismo. Lo hemos terminado haciendo una religión arbitraria, de pesadas cargas, de pesados reglamentos que nos definen como seguidores de Cristo. Y no digo que la ley sea menor o menos importante. Digo que Jesús sea el centro de todo lo que hacemos. Cuando dejamos a Jesús del centro de todo, terminamos amando a un Dios frío, a un Dios ideológico, a un Dios solo de doctrinas, pero no de relación. Y yo sé que este tema es complejo. Para mis amigos teólogos de cualquier confesión religiosa, podría estarse interpretando como un evangelio muy simple el que estoy predicando, muy líquido. Pero no, mi hermano, hablar del amor de Dios es lo más complejo que hay. Alguien una vez dijo, si usted habla del amor de Dios es lo más simple, hable de profecías. No, el amor de Dios es lo más complejo. La profecía es fácil entenderla. 2 más 2, 4, fecha aquí y acá acaba. Entiende el amor de Dios. Y te voy a decir que es más complejo. ¿Qué es más complejo? No relativices la palabra amor como lo hace el mundo allá afuera, que lo asocia a sexo o prácticas incestuosas. El amor es mucho más profundo, porque si Dios es amor, es entender a Dios. ¿Y quién ha entendido a Dios?, dice el salmista. Un joven me dice, pastor, me encantaría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y sufro por eso, porque yo no sé con quién me voy a casar, yo no sé cómo será mi vida más adelante. Me encantaría tener a Dios aquí delante mío y que me diga, bueno, Dios, dime mi agenda, qué tengo que hacer mañana, el otro año, cuando cumpla 30, con quién me voy a casar. Yo le dije, si fuera así la vida, qué fácil sería. Es darte todo hecho, un guión. Querido, la vida no es Hollywood, que te dan un guión y te lo aprendes y lo trabajas delante de las cámaras y queda impreso en un celuloide. La vida, si fuera así, seríamos robots preprogramados. Pero justamente otra de las razones por la que Dios es amor es porque Dios nos dio libertad. Y la última victoria que pronto Cristo traerá a esta tierra se basa en la libertad del individuo. Tú eres libre de elegir amar o no a Dios. Y acá voy a hablar de otro sesgo que muchos están predicando sobre el carácter de Dios, el universalismo. ¿Lo han oído? El universalismo dice que todos, indistintamente lo acepten o no lo acepten, hayan conocido o no el Evangelio, todos se irán al cielo. Suena bonito, es una teología con edulcorante, con stevia, dulce al paladar, pero amarga el vientre cuando vas a la Biblia y te encuentras que eso no es verdad. Que Jesús siempre habló de unos a la derecha y otros a la izquierda. Que Jesús habló de que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El universalismo plantea un concepto distorsionado de un Dios que en la habilidad que estos predicadores tienen de dar una teología pareciera atrayente, atractiva. Ah, qué bueno, puedo vivir como quiera, igual me voy a ir al cielo. Están invalidando un principio. ¿Y cuál es ese principio? Tu libertad. Porque si estuviese predicándole aquí a una persona, vamos a suponer solamente, que adora a Satanás y quiere adorarlo hasta el fin de sus días, un día abre los ojos en la resurrección y se encuentra en la Nueva Jerusalén. Y dice, ¿quién me trajo acá? Y Dios va a decir, no, te traje igual porque soy universalista. No, si yo no te amo. Estoy poniendo una suposición. Así que el universalismo obliga a pensar de que también pisotea el principio fundamental del conflicto entre el bien y el mal, que es tu libertad. Dios te ama y tú quieres que le ames libremente, sin imposiciones. Cuando llegó la conquista española a Perú, el gran Inca o el gobernador del imperio incaico de aquel entonces era Atahualpa. Y cuenta la historia, allá por 1514 a 1521, que fue la época de la conquista de España, por ahí también por estas tierras, que cuando llegan los conquistadores, Francisco Pizarro al mando, con sus hombres vestidos engalanados, con sus trajes metálicos de bronce, Atahualpa estaba siendo sostenido sobre unas andas, porque era el Inca, el hijo del sol, del Inti, en quechua, en la lengua de ellos. Y era el rey. Sin embargo, bajaron los españoles, se acercaron a él, uno le puso una lanza
y el otro, que era un sacerdote, un fraile, le puso la Biblia sobre su cara. Y le obligó a aceptar el cristianismo y el otro a aceptar que estaba ya derrotado, que ese territorio sería ahora de la corona española. Cuenta la historia que Atahualpa, cuando alguien le pone la Biblia en su cara, uno de sus oficiales empuja la Biblia y la posta al piso, porque nadie podía hacer eso al rey. Eso fue suficiente para que el pobre Atahualpa fuera apresado, detenido y luego engañado y bajo una mentira asesinado. Ese fue el cristianismo que hace más de 500 años llegó a nuestras tierras y que nos dijeron, ese es Dios, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Si le estoy hablando a alguien que todavía bebe de ese cristianismo en el nombre de Jesús, esta semana vas a descubrir que Jesús te va a dar la última victoria, lo vas a poder conocer de verdad, porque no lo conoces de verdad. Ese no es Jesús, ese no es Dios, esa es una caricatura de Dios. Y hay alguien que se ha empecinado, se ha empeñado a distorsionar, a deformar a Dios, a caricaturizar a Dios. Y tú sabes quién es él, Satanás. Él se encargó durante miles de años de distorsionar el carácter de Dios. Jesús dijo que él ha sido homicida desde el principio. Él no ha venido para otra cosa que matar, hurtar y destruir. San Juan capítulo 8. Jesús dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué es matar? ¿Acaso el diablo anda por las calles matando en cada esquina a una persona? Bueno, si él tuviese el poder suficiente y Dios se lo permitiese, ahora mismo podría matarnos a todos aquí, porque él detesta a la gente que ama a Jesús. Pero como el diablo tiene poder, pero controlado y limitado, mata de diferentes maneras. Y una de las maneras es asesinar la imagen de Dios. ¿Y cómo asesina la imagen de Dios? Lo que hacen los haters, lo que hacen hackers en internet. Agarran una cuenta, la distorsionan, la deforman, levantan un falso testimonio, levantan una noticia falsa de alguien y empiezan a embarrar su imagen en las redes sociales. He escuchado de historias de jóvenes que se han quitado la vida solo por el grooming, por ese tipo de bullying cibernético que se llama grooming. Y eso es terrible. Y eso es lo que el diablo ha hecho. Ha empezado a contaminar al mundo de un falso concepto de Dios. Eso le ha vendido al mundo como si Él fuese Dios. Por eso, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo primero que Jesús dijo no fue guerras, terremotos, hambres. Lo primero, dijo, miren, estén atentos. Mateo 24, que nadie les engañe. Que nadie les engañe. Cuando dijo nadie, es inclusive los de adentro de la iglesia y los de afuera. Porque los engaños vendrán de los 4 puntos cardinales. Y el primer gran engaño fue el engaño de Satanás, de mostrarle a nuestros primeros padres que Dios estaba enojado con ellos porque habían pecado. Y en ese momento ellos, Génesis capítulo 3, sintieron por primera vez ese sentimiento tóxico que todavía nos acompaña hasta el día de hoy y que anteriormente nunca lo habían sentido, el miedo. Miedo. Y salieron a esconderse. Cuando Dios fue a buscarlos, Génesis capítulo 3, sabiendo Dios dónde estaban, porque Dios lo sabe todo, Dios sabe qué te trajo a este lugar, Dios sabe por qué estás viendo esta transmisión, Dios sabe cuáles son tus profundos miedos y temores, Él conoce perfectamente tu vida, tu persona. Sin embargo, preguntó para escuchar a sus propios hijos, de sus propios labios, dónde estaban. Dios les dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque el amor eso hace, el amor busca, el amor espera, como Ana y Boris. ¿Dónde estás, Adán? Y detrás de unos arbustos salieron ambos, vestidos con unas ridículas ropas hechas de hojas, de plantas, porque era lo que tenían a la mano para hacerse, en ese supuesto concepto de que estaban siendo avergonzados por su desnudez y que Dios iba a hacer algo contra ellos. Desde ese día infausto, el ser humano ha sentido miedo de Dios. Cuando Dios los vio, les preguntó y les dijo, ¿quién les enseñó? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? En otras palabras, ¿quién les dijo que esto era malo? El morbo entró con el pecado.
la inocencia que disfrutaba la primera pareja era tan pura, tan santa, que ambos podían verse desnudos. Era un matrimonio, una sola carne, y no había vergüenza alguna. Hoy Satanás ha degradado el sexo en su máxima expresión. Lo ha vulgarizado, lo ha animalizado. Casi todo lo que usted ve, la publicidad, las películas, las series de televisión, la música, tiene un nivel de erotismo sucio, asqueroso. Y yo sé que estoy en la tierra del reggaetón. Pero el reggaetón ha sido uno de los inventos más sofisticados de Satanás. Soy músico y mi esposa también. Y podría hablarles técnicamente de cómo ese instrumento del mal ha contaminado el cerebro de nuestros hijos y los ha literalmente destruido. Como mi esposa dice, que es directora de coro, es como un troyano en la mente, porque el ritmo no se te va fácilmente del cerebro. Es un troyano, un virus. Por eso digo, siendo que Lucifer, como era su nombre anterior de Satanás, fue músico y dirigió las huestes angelicales, dice la Biblia, los primores de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti el día que fuiste creado. Él era director de orquesta y coro. Él sabe muy bien cuántos compases, cuántos tiempos, qué ritmo, qué figura musical, qué tempo, qué letra puede inocularse en la mente de un ser humano y no dejarlo fácilmente. Porque es una droga musical. Y no se sienta ofendido. No quiero ir en contra de sus gustos, pero usted escuche la letra que le habla a ese cantante. Cómo puede degradarte a ti, querida chica que me escuchas. Cómo te muestra como si fueses un pedazo de carne. Eso es lo que están escuchando nuestros jóvenes, no solo aquí, en todo el mundo hispano. Y Satanás se deleita desde algún lugar del foro infernal donde vive, porque así está él festejando la manera como el hombre degradó lo que Dios regaló a nuestra primera pareja para el disfrute y el gozo en el círculo sagrado del matrimonio. Las drogas, en sus diferentes formas. Estuve haciendo una serie de conferencias en todo Pensilvania hace un tiempo atrás. Y estábamos con el hijo pequeño, el mayor estaba estudiando en Argentina, y estábamos en el carro y pasábamos por esa calle que está en Filadelfia, no recuerdo el nombre, donde están los famosos zombies, le dicen Zombie Street, la avenida de los zombies. Y ahí están esos hombres y mujeres cayéndose a pedazos en esas calles. Han salido noticias en documentales debajo de esos puentes, de ese tren que va por arriba. Qué desastroso. Y yo pasé de casualidad porque íbamos a otro lugar y me tocó una luz roja y me detuve. Y mi hijo pequeño, que estaba más pequeño de lo que es ahora, obviamente, miró por la ventana y fue la mejor clase que él tuvo en vivo y en directo de jamás tocar esa inmundicia llamada droga. Y yo le dije por el espejo retrovisor, mira bien esto y nunca te olvides, porque ellos empezaron con algo pequeño. Ellos empezaron con una pequeña probadita y bajo el ridículo argumento, come esto, ¿cómo vas a saber si esto es malo si nunca lo has probado? El argumento más estúpido que utiliza Satanás. Basta y sobra que la etiqueta te dice, esto es peligroso. Suficiente, basta y sobra de poder ver que ese enchufe tiene una descarga eléctrica suficiente para tirarte al piso, para no meter el dedo. Porque en la vida se aprende por dos formas. Grábate esto, querido joven padre que me escuchas. Dos formas uno va a aprender en la vida. Uno es por sabiduría y otro es por experiencia. ¿Cómo es eso, pastor? Por experiencia es que metas el dedo en ese enchufe y compruebes que se han electrocutado otros. Por experiencia es que pruebes un poco de fentanilo o droga o cocaína y termines como muchos que hoy no pueden salir de ese infierno en vida. Por experiencia es que un día te metas a la pornografía y termines siendo un adicto a esas imágenes impuras que te van a acompañar el resto de tu vida y que según estudios de neurociencia hasta llega a deformar tu sistema neuronal de tu cerebro. Eso es por experiencia. No entres por ese camino. Si aprendes por el camino de la experiencia, que es probar antes, vas a perder mucho si es que no pierdes todo. ¿Cómo sé que la infidelidad es mala, pastor? Y si todos lo hacen, yo también puedo ser infiel. Te metes ese camino
terminarás por experiencia destruido y destruirás un hogar y una familia. Segunda forma de aprender, por sabiduría. ¿Y cuál es esa? Lo que dice el Señor en su palabra: escucha, hijo mío, y está atento a mis consejos. No te cruces por la calle de la mujer pervertida. No estés en camino de malos. No te metas en esos grupos donde te van a contaminar. Eso es sabiduría. Es leer los warnings de Dios, las advertencias de Dios y salirte rápidamente. Como José, cuando leyó claramente la escena donde una mujer casada, egipcia, estaba queriendo acostarse con él. Y él detectó la escena, él sabía que era peligroso. La esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Y él dijo: este no es el lugar para quedarme. Estoy en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto y con la persona incorrecta. Grábate esas tres cosas. El pecado siempre va a llegar bajo esas tres coordenadas. En el tiempo incorrecto, en el lugar incorrecto y con la persona incorrecta. Si estás en esas tres coordenadas satánicas, es el momento de la caída. Vas a caer, te lo doy firmado. Vas a caer. Vas a caer. José estuvo allí. No por sus propios pasos. Él era siervo en una casa donde él tenía que servir como mayordomo, era un esclavo. Y esta mujer lo sedujo, pero él cómo rompió ese encanto diabólico. Texto bíblico dice que forzó con la mujer que estaba tratando de desnudarlo a este muchacho, y forzó con ella y se fue corriendo. Huyó. Huye. Esa es la única forma. Y José era bien hombre. Se casó después y tuvo 2 hijos. Pero era bello, atractivo, un muchacho sano. Y esa mujer pervertida sabía muy bien que podía tener y pasar un momento bueno con él. Pero ahí están los varones y las mujeres que temen a Dios en primer lugar. No van a ser cautivos de los placeres ni de las pasiones. Por eso Pablo le dice a los jóvenes: huye de las pasiones juveniles. No te quedes a sentar a conversar con Satanás, a dialogar con el diablo, porque al diablo no le puedes ganar ni una sola media partida de ajedrez. Escucha bien, con la tentación no se dialoga. ¿Qué se hace entonces, pastor? Se huye, nada más. Por eso Santiago dice: bienaventurado el que soporta la tentación. No dice el que la vence, el que la derrota, el que la destruye. Porque en esta vida, hasta que Jesús no vuelva, no puedes destruir la tentación. Porque para destruir la tentación, estoy hablando de destruir, que no aparezca más, necesitas destruir al creador de la tentación. ¿Quién es? Satanás. Tú no lo vas a destruir, ni menos yo. Si tú te pones de machito delante del diablo y quieres llevarlo a tu ring de box, el diablo te va a hacer pedazos, porque todavía sigue siendo un ser poderoso. Pero si tú vas al lado de aquel que sí lo venció, Satanás huye. Por eso el Señor dice: sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que no trates de vencer al diablo bajo tus términos y tus fuerzas, porque el diablo te va a destrozar. Tú simplemente huye. Dios vio a Adán y a Eva escondidos, con miedo, temblando. Y yo me imagino esa escena. Tuvo compasión por ellos. Y Dios los vio desnudos. Y el texto bíblico dice que tomó una oveja, un cordero. Y fue la escena más dramática de la humanidad. Quien hasta entonces nunca habían visto lo que era ver un cuerpo trémulo muriendo en las manos de alguien. Jamás habían visto una hemorragia. Jamás habían visto sangre. Jamás habían visto nuestros primeros padres, los primeros seres humanos, los estertores de la muerte. Y tuvieron que contemplar esa escena de un corderito desangrándose. ¿Y por qué, pastor? Porque el pecado es muerte. Porque fue lo que Dios les dijo: si ustedes pecan, morirán. La paga del pecado es muerte. No la sacas gratis. Si tú estás pasando por una situación de infidelidad con tu pareja, no se ha enterado hasta ahora, no vas a sacarla gratis hasta que no te retires de ese ambiente, pidas perdón,
y pidas perdón a Dios y restaures tu matrimonio en el nombre del Señor. Pero tú no lo harás gratis. El pecado va a cobrarte un precio. Un muchacho me decía, yo esto lo he hecho otras veces, pastor. Me hablaba de copiar en los exámenes, de plagiar. Un día vas a caer, le dije. Y el día que caigas será triste. Una mujer del IRS estafó por años al sistema, cobrando un dinero que no debía, supuestamente enviándolo a unos beneficiarios del seguro, y finalmente ese dinero no llegaba e iba a la cuenta de ella. 18 años lo hizo. Hace poco la acaban de detectar. Y ahora pasará un largo periodo en una cárcel federal. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hijo, hija que me escucha, joven, padre de familia, hermano, amigo. Pero aún a pesar de eso, hay poder en el nombre de Jesús. Y hay perdón y hay gracia. Porque el texto dice que aunque la paga del pecado es la muerte, hay vida y gracia en Cristo Jesús. Y ese cordero que estaba muriendo, y con esto quiero hacerte un llamado, ese cordero que está muriendo representaría que unos miles de años después, el único Hijo de Dios vendría a este mundo a morir por Adán y Eva y por todos sus hijos. Alguien tiene que saldar esa deuda. Alguien tiene que pagarla. El pastor H.M.S. Richards, fundador de The Voices Prophecy, cuenta una historia dramática cuando era niño. Mamá le había dicho a sus hijos, entre ellos a Richards, que aquel naranjo del vecino se estaba inclinando mucho del lado hacia su casa y que había que tener cuidado porque si caían naranjas al terreno de ellos, ellos tenían que devolvérsela al vecino. Mamá le estaba enseñando al pastor Richard de niño la honestidad, aunque nadie te ve. Pero pastor Richard cuenta en sus experiencias que miraba de lejos esas enormes naranjas, tan jugosas, chinas, ¿no? En Puerto Rico, China. Cuando me dijeron China la primera vez, aquí venden chinas, pastor. Me dijo alguien, wow, todavía hay tráfico de seres humanos acá. Gente que viene de China. No, pastores, son las naranjas. Pero bueno, orange, las naranjas. Y el pastor Richards dice que miraba por la ventana, la celosía de la cocina, esas enormes naranjas que plum, caían y caían al terreno. Y mamá iba, dice, y con una bolsa las tomaba y se las llevaba al vecino. Hasta que un día, cuenta él, no pudo más. Vio por dentro, vio por fuera, vio la cocina, vio la sala, vio el comedor, no estaba mamá. Pero mamá se aparece de una manera mágica muchas veces. ¿Han escuchado cuando mamá dice, tráeme esa lata de leche que está ahí? Mamá no está, yo la veo desde acá. No sé cómo lo hacen las madres y de verdad que la ven. Así es que el hijo fue para allá, el pastor Richard cuenta esa historia. Y cuando iba para allá y tomaba esa naranja y estaba abriendo esos gajos jugosos de esa china, y mientras se la metía a la boca, disfrutando de ese dulce sabor en pleno verano en Estados Unidos, siente una sombra a su espalda y cuando voltea estaba su madre. Su madre le había dicho que lo iba a castigar si lo volvía a hacer anteriormente porque ya lo había hecho. Entonces, como eran en aquellos días, la mamá había traído una pequeña varilla con la que iba a castigarle por haber robado aquello que no era de él. Él se puso a llorar. Ustedes saben, los niños son expertos en actuación a esa edad. Lloran antes de que llegue el castigo. Mamá, no lo voy a volver a hacer y aquello y lo otro. Pero eso no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de remordimiento. No quieren el castigo, no es que están arrepentidos. Muchas veces. Y la mamá le dice, ok, no hay problema, vamos a solucionar el problema. Y la mamá se descubre su espalda y le da la varilla y le dice, pégame tú ahora. El pastor Richard la queda mirando y dice, mamá, no te entiendo, ¿qué estás diciendo? Pégame. Yo te dije que te iba a castigar porque lo que haces, hoy robarás una china, mañana robarás un auto.
si no te detengo ahora? Pégame. ¿Pero por qué soy yo es que yo te amo tanto que el castigo tiene que darse y estoy tomando tu lugar? Cuando el pastor Richard cuenta esa historia, o la contó, él ya descansa en el Señor hace muchos años, dice: mamá, no me puedes pedir esto. Mamá, prefiero que tú me pegues, castígame, guárdame en el cuarto, no salgo a jugar meses, pero no me pides que yo te castigue. ¿Cómo tú? Tú no hiciste nada, tú eres mi mamá. ¿Cómo yo te voy a golpear? Y la mamá le dice: hijo, la ley de la casa se tiene que cumplir. Y uno de los dos tiene que pagar el precio del pecado. Eso fue lo que hizo Dios. Dios dijo: han pecado. Me duele en el alma despedirlos y decirles adiós, hasta siempre. Quise que vivieran conmigo. Quise que jamás conocieran enfermedad, hospitales oncológicos, jubilación, ancianidad, vejez, muerte. Yo no quise eso para ustedes. Dios los creó para que pudieran ser eternos. Pero tengo que cumplir la ley. Porque Dios es el Dios dador de la ley. Y si no hubiesen leyes, este mundo sería un caos más de lo que ya es. Si una casa no tiene normas, sería un infierno una casa. Si en las calles y las avenidas de Puerto Rico o de cualquier ciudad del mundo no tuviese la ley del tránsito, sería un caos. El universo tiene leyes. Y Dios le dijo a sus primeros hijos: este cordero que están viendo morir representa a alguien que tomará el lugar de ustedes y morirá por ustedes. Y ese cordero es mi hijo Jesús. Unos siglos después, cuando Adán y Eva ya habían muerto, Dios llamó a su amigo Abraham y le dijo: Abraham, tú eres mi amigo, ¿verdad? Sí, mi Señor, tú eres mi amigo también, y yo soy tu amigo. Fue el primer ser humano a quien Dios lo llamó mi amigo. Tú eres mi amigo Abraham, ¿verdad? Sí, Señor, soy tu amigo. Dime, ¿qué quieres, mi Señor? Llévame a tu hijo a la montaña y ofrécelo en sacrificio. Tú eres mi amigo, ¿verdad? Abraham escuchó a Dios, dijo: Dios, mi hijo, el único, el que tuve casi a los 100 años, el que tú me prometiste que de cual vendría una gran descendencia, me lo estás pidiendo en sacrificio. Señor, salí de Ur, de Caldea, donde habían naciones horrorosas, religiones inhumanas, canallas, para seguirte a ti, el Dios de amor, el Dios que no pide sacrificios humanos. Pero te amo, Señor, y soy tu amigo. Y aunque no entiendo lo que voy a hacer, llevaré a Isaac a la montaña. Y el texto bíblico dice que mientras iban subiendo por esa montaña, el anciano Abraham llevaba leña, llevaba el cuchillo. Isaac decía: papá va a hacer una ofrenda, como siempre suele hacer. Pero el pequeño Isaac miraba alrededor y decía: ¿y dónde está la ofrenda, papá? ¿Y dónde está la ofrenda? No la veo. Y Abraham le decía: Jehová Jireh, Dios proveerá el cordero, hijito. Y cuando ya estaban en la montaña, el texto bíblico dice que le dijo Abraham a su hijo quién era realmente la ofrenda. Y la nobleza de Isaac de decirle a papá, no sin antes probablemente haberle hecho tantas preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? Y llorando, aceptar su destino fatal. El texto bíblico dice que Abraham lo pone sobre el altar. La leña estaba preparada. Abraham toma ese cuchillo y yo me imagino en ese momento un remake de la escena de Adán con el mismo cuchillo perforando la yugular de ese cordero en las puertas del Edén. Porque eso es el pecado, es muerte. No juegues con el pecado. Alguien va a pagar el precio. Si le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, si tomas drogas, si te metes a la pornografía, lo que sea que hagas, alguien va a pagar el precio. No la vas a sacar gratis.
Y cuando Abraham levanta su anciano brazo temblando, el texto bíblico dice que un ángel detiene su mano y le dice a Abraham: ya, suficiente. Sé que me amas, sé que eres mi amigo porque no negaste lo más precioso que tú tienes. Ahora, Abraham, ahí está un cordero, justo envuelto sus cuernos en unas ramas. Él va a morir por Isaac. Y siempre me he preguntado y he dicho, ¿por qué Dios le pidió eso a Abraham? Por una simple y sencilla razón: porque era su amigo. Y porque quería que su amigo sintiese un poquito lo que nuestro gran papá celestial sentiría cuando viera a su único hijo morir en la cruz. Si hay alguien que puede sentir lo que yo voy a sentir, ese es Abraham, dijo Dios. Eres mi amigo. Quiero que sientas un poquito y le digas a tus hijos lo que sentirá mi gran corazón de amor cuando vea a mi único hijo colgado en esa cruz, desnudo, humillado y avergonzado, y yo no poder hacer nada por defenderlo porque mi hijo tomó el lugar de ustedes, para que un día estén aquí conmigo de nuevo. Por eso esta mañana yo quiero invitarte para decirle al Señor: Señor, gracias por tu amor. Tu amor es suficiente. Si tú llegaras a conocer la inmensidad del amor de Dios, querido, tú no pecarías fácilmente. Ellen White, una gran escritora cristiana internacional, dice en una declaración extraordinaria: si solo meditáramos 1 hora al día o un tiempo al día en las últimas escenas del Calvario, nos parecería asqueroso pecar. Nos parecería desagradable pecar. Porque es el pecado lo que llevó a Jesús a sufrir lo que sufrió. Y aún desde esa cruz, Jesús nos dice: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. Esta mañana hay un amor maravilloso y eterno que quiere perdonarte, que quiere sanar tus heridas, que quiere tomar el lugar para que tú recuperes la felicidad. Y el Señor quiere darte una victoria definitiva a tus problemas. Solo necesitas abrir la puerta de tu corazón a Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma. Habrá alguien esta mañana que quiere decirle: Señor, te necesito. Realmente te necesito. No he conocido tu amor como debía haberlo conocido. Por eso peco. Por eso caigo siempre. Cuando tú aprendas a conocer el amor de Dios, conocerás su voluntad. Eso le dije a ese joven: quiero saber la voluntad de Dios. Primero aprende a conocer el carácter de Dios. Y cuando conozcas su carácter, conocerás su voluntad. Jesús está vivo. Resucitó. Viene pronto. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y es el león de la tribu de Judá. Yo sé a dónde voy. Yo no sé si tú sabes a dónde vas. Yo decidí hace años saber a dónde iba en mi vida, a pesar de mis defectos y errores. Yo no sé a dónde tú vas. Pero si esta mañana el Señor te ha hablado a tu corazón, y a ti que estás en las redes sociales, en las plataformas, Dios ha tocado tu vida con este mensaje, déjanos en los comentarios: pastor, yo quiero conocer más del amor de Dios. O simplemente pon la palabra curso, porque tenemos un curso para ti totalmente gratis que te lo podemos enviar vía digital. Y los que están aquí presentes, hay alguien que poniéndose de pie le dice: acepto ese amor en el nombre de Jesús. Hay alguien, gloria a Dios. Yo acepto ese amor que limpia, ese amor que perdona, ese amor que transforma. Si es lo que estás sintiendo en esta mañana, ponte de pie. Cuando era niño escuchaba a mi abuela: oh amor de Dios, tu inmensidad el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar
Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, no veo un Salvador también. Oh amor de Dios, tu inmensidad, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Ese amor que todo lo limpia, ese amor que todo lo perdona, ese amor eres tú, querido Dios. Esta mañana nos has traído desde el huerto del Edén, nos has hecho atravesar por la historia de Abraham y nos has llevado al Gólgota para mostrarnos cuánto nos amas. El pecado te duele, Padre. El pecado no lo admite tu naturaleza porque tú no conoces maldad. Pero nosotros sí estamos en pecado. Y esta mañana, al ponernos de pie, este grupo de hijos tuyos y nuestros amigos allí detrás de la pantalla, te pedimos en la sangre de Jesús tu perdón. Perdónanos, Padre querido. Y por favor, una vez más, que la sangre de ese cordero que un día cayó en el Edén nos limpie en esta hora. Nos aceptes a través de Jesús y podamos volver a entrar en paz dentro de una relación de amor contigo. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia del conflicto, un clamor se levantó. Es la voz de todo aquel que esperó declarar a Cristo vencedor.